Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en esta clase el tema de las categorías léxicas y las categorías funcionales. Fundamentalmente nos vamos a centrar en las categorías funcionales a partir de establecer algunas diferencias esenciales que tienen con las categorías léxicas. La palabra categoría viene del griego y significa predicación, en el sentido de atribuir propiedades a los objetos o a los conceptos. Categorizar es algo así como incluir un elemento dentro de una clase determinada en función de ciertos criterios establecidos. Las categorías serían una especie de molde que permiten organizar y conceptualizar el mundo y sus objetos. Pasemos al ámbito de la lengua y recordemos algunas cuestiones que ya vimos, fundamentalmente el hecho de que la competencia lingüística de los hablantes para producir y entender una lengua está constituida esencialmente por dos clases de elementos: lo que llamamos unidades léxicas, es decir, palabras, morfemas, sintagmas, y ciertos principios o reglas que utilizamos para combinarlas. Es decir, estos principios o reglas serían formas de organización, maneras de agrupar las unidades léxicas y que nos permiten interpretar el significado de sus combinaciones, la forma en que se distribuyen dentro de los sintagmas y sus principales funciones sintácticas. Las unidades se organizan en categorías que van a depender del criterio teórico que adoptemos. Para empezar a ver la clasificación de las categorías con las que se trabaja en el modelo de la gramática generativa, consideremos un ejemplo como uno. Pedro echó cena antes Ana llegar. Más allá de que podamos entender su significado básico, sin duda la rechazaríamos en un diálogo, por ejemplo. Seguramente me podrían decir que no es una oración del español, que es agramatical, que le faltan elementos. Piensen por un momento qué le agregarían. ¿Cuáles serían los elementos indispensables que funcionen para conectar las distintas palabras que vemos ahí y para que la oración resulte gramatical? Lo más probable es que los elementos que decidieran agregar son los que vemos destacados acá, es decir, un verbo auxiliar, había, conjugado, un determinante para cena como la, un subordinante como que y la flexión verbal del verbo llegar en llegara. Mientras los elementos de uno son categorías léxicas, los que agregamos en dos son categorías funcionales. Vamos a ver a continuación cuáles son las principales propiedades que permiten caracterizar cada una de ellas. Las unidades entonces se clasifican en categorías léxicas y categorías gramaticales o funcionales. Nosotros vamos a usar el término funcionales sencillamente porque gramaticales son en realidad todas, en la medida en que forman parte de una gramática. Esta distinción no es nueva, sino que tiene una larga tradición. Aristóteles ya distinguía entre las palabras con significado y las palabras sin significado. Las unidades léxicas refieren a realidades que no forman parte del sistema gramatical, es decir, que designan objetos, personas, eventos, estados, propiedades, etc., y que se trata de palabras con contenido semántico o conceptual. Podríamos decir que las categorías léxicas son las palabras que encontramos definidas en un diccionario, por ejemplo. Las unidades funcionales también pueden aparecer definidas en el diccionario, pero a veces con bastante dificultad
y solo a partir de conceptos propios de la gramática. Elementos como los que vimos en el ejemplo anterior, es decir, un auxiliar, un determinante, un subordinante, una flexión verbal, ponen de manifiesto las propiedades y las relaciones gramaticales que se dan entre las unidades léxicas. Se trata de nociones como tiempo, modo, persona, número, determinación, subordinación, entre otras, y constituyen los materiales fundamentales con los que trabaja la sintaxis. Según una metáfora bastante clara que usan Bosques y Gutiérrez Reyach en Fundamentos de Sintaxis Formal, en cierta medida, las categorías léxicas son equivalentes a las piezas de las maquinarias, mientras que las gramaticales están más cerca de los engranajes, los tornillos, los engarces y los lubricantes. Primero vamos a caracterizar sintéticamente las categorías léxicas. Tradicionalmente se las denominó partes de la oración y también clases de palabra. Actualmente se identifican como categorías léxicas principales el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio y la preposición. Aunque hay que aclarar que estas dos últimas no son homogéneas, ya que existen casos en que actúan como categorías funcionales. Veamos algunas de las propiedades más relevantes que permiten caracterizar las categorías léxicas. En principio, son clases abiertas, en permanente cambio y renovación. No podríamos precisar con exactitud el número de sustantivos, por ejemplo, de una lengua, mucho menos saberlos todos. Hace unos años atrás, por ejemplo, no existían en nuestra lengua palabras como emoticón, meme, milipili, shipear o selfie. Por el contrario, hay palabras que ya no se usan, como amularse, aburallar, cabaz, ósculo o esculcar. Como ya vimos, tienen contenido semántico conceptual y por esa misma razón desarrollan una estructura argumental que va a variar según la clase de la categoría. Esa estructura argumental se proyecta en la sintaxis y por lo tanto pueden tener o no especificador, pueden tener o no un complemento o más de uno. Esto va a depender de la selección que haga la unidad léxica de que se trate. Pueden aparecer en forma aislada, por ejemplo, es posible que funcionen como respuesta a preguntas. Podemos decir ravioles ante la pregunta ¿qué comiste? Como vamos a ver ahora, nada de esto ocurre con las categorías funcionales. Las categorías funcionales son clases cerradas porque constituyen generalmente listas reducidas de elementos que los hablantes conocemos y que adquirimos en estadios iniciales de la adquisición de la lengua materna. Por ejemplo, los hablantes de español no necesitamos aprender en la escuela el paradigma de la flexión verbal o el de los subordinantes de nuestra lengua. Además, no son categorías que se tomen prestadas de otras lenguas. Tampoco cambian sustancialmente y si cambian, lo hacen en elementos aislados y después de largos periodos de tiempo. Por ejemplo, podríamos ver que actualmente en la oralidad no usamos las formas verbales con el auxiliar hubo, como en hubo hecho, o el subordinante cuyo, como en el libro cuyo autor no recuerdo, bla, bla, bla. Sin embargo, es más que probable que encontremos estas formas en la escritura. Las categorías funcionales aportan a las estructuras sintácticas información de tipo gramatical. No tienen contenido conceptual y por lo tanto no desarrollan estructura argumental. Sin embargo,
necesitan que otras categorías, generalmente las categorías léxicas, saturen ciertos espacios sintácticos que proyectan, porque seleccionan un complemento en forma obligatoria y, según la clase de que se trate, pueden seleccionar un especificador. No pueden aparecer en forma aislada porque necesitan de otros elementos, como vimos recién, que saturen las posiciones que proyectan. Su papel gramatical es el de establecer relaciones, determinar o negar, entre otras cosas. Incluso en muchos casos son elementos morfológicos que aparecen ligados a una base léxica, como por ejemplo las desinencias del verbo en español, que indican tiempo, modo, aspecto, número, persona. Vamos a ver un poco más en detalle algunas categorías funcionales. Vamos a empezar con una serie de ejemplos como los que vemos acá, primero en español, después en inglés, como para comparar un poco. Ante oraciones como estas, por ejemplo, Juan escribió una novela o Juan estaba escribiendo una novela y sus respectivas versiones en inglés, una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es si la oración como tal tiene un núcleo, si es una estructura endocéntrica, como vimos que propone la teoría de X barra para todos los sintagmas. Y en ese caso, ¿cuál sería el núcleo de una oración? También podríamos plantearnos, en el caso de que el núcleo fuera lo que está marcado, por ejemplo, escribió, estaba escribiendo, o wrote o was writing para el inglés. En el caso de 2 y de 4, si los núcleos pueden contener dos elementos léxicos. Una prueba posible para empezar a responder esto podría ser formular interrogativas totales y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de 5, una interrogativa sobre la base de 1, podremos preguntar en español, ¿escribió Juan una novela? O en el caso de 6, sobre la base de 2, ¿estaba Juan escribiendo una novela? Otra vez podemos comparar con el inglés y ver qué ocurre con las interrogativas totales. Particularmente en el caso de 7, sobre la base de 3, vemos que aparece un elemento que se va a la posición inicial, que es el did, y el verbo queda en su forma infinitiva. En el caso de 8, sobre la base de 4, es was, que se va a la posición inicial, es decir, podemos tratar de explicar qué elemento se mueve a la posición inicial en las interrogativas y por qué. Para seguir rastreando esto, es decir, cuál es el núcleo de la oración, podemos observar qué ocurre cuando hay estructuras subordinadas, ¿sí? Oraciones que se incrustan dentro de otras dependiendo de un núcleo. En este caso, vemos que el verbo pretender, que hace una selección léxica, recibe, en los casos de 9 a 12, una oración subordinada en la posición de complemento del verbo, es decir, el tema en términos de selección temática. Podríamos preguntarnos por qué 10 y 12 son agramaticales. Por ejemplo, Juan pretende que María saliera de la habitación frente a 9, Juan pretende que María salga de la habitación. Evidentemente, la gramaticalidad no está determinada por el tipo de verbo, porque en estos casos es el mismo verbo en los 4 ejemplos. Entonces, lo que podemos observar es que hay un cambio en el tiempo que incide sobre la selección
de la forma verbal que va a ir en la subordinada. Es decir, si el verbo de la principal, como en 10 o en 9, pretende está en presente, el verbo de la subordinada, que en este caso es salir, en cualquiera de los casos, no puede ir en cualquier forma temporal. Esto nos permite empezar a responder la pregunta sobre qué elementos selecciona el tiempo y modo de una oración subordinada. Evidentemente no es la base léxica del verbo, sino que tiene que ver con su flexión. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es lo que nos permite distinguir una oración de algo que no lo es? Podemos comparar 13 con 14. Se sentía oprimido por la situación. Es una oración, tiene autonomía sintáctica, digamos. En cambio, sentirse oprimido por la situación no podemos considerarla estrictamente una oración, excepto que esté subordinada a otra que la contenga. La diferencia entre 13 y 14 tampoco está en los elementos o unidades léxicas. La diferencia está en que 13 tiene su verbo conjugado y 14 no. Es decir, otra vez hay una diferencia que tiene que ver con la flexión verbal. Según lo que vimos hasta acá, podemos concluir en que la forma temporal de una oración puede determinar cuál es la forma temporal de otra que tiene una relación de dependencia con ella, por ejemplo. Es lo que se llama comúnmente concordancia temporal. También vimos que el tiempo y el modo son elementos, informaciones esenciales que nos permiten identificar una oración como tal y también relacionarla con otras, como por ejemplo las subordinadas. Por otra parte, hay transformaciones estructurales, movimientos como los que ocurre con las interrogativas, en donde lo que podemos ver es que son las formas temporales las que se desplazan a otra posición de la estructura. Esto es más visible en algunas lenguas que en otras, por ejemplo, en el caso del inglés, que aparece el elemento auxiliar como el did o el do, que son los que van a la posición que encabeza la oración. En español esto lo podemos ver cuando aparece un verbo auxiliar como había o las formas del verbo haber, o verbos como estar, en el caso del ejemplo que vimos, que son los que se mueven, son los auxiliares, los portadores de información gramatical como tiempo, modo, persona y número, son los que se mueven para encabezar la oración en las interrogativas. De tal manera, tiempo y modo son dos tipos de información que sin duda deben formar parte del núcleo de la oración, ya que, como vimos, participan en procesos estructurales y de selección. El núcleo de la oración, entonces, es una categoría funcional denominada flexión o tiempo. Está constituida por dos conjuntos de rasgos que aparecen contenidos en lenguas como el español en la desinencia del verbo, en los morfemas flexivos o en los verbos auxiliares. Hay otras lenguas como el inglés en donde esta categoría puede tener mayor independencia sintáctica. La información que contiene este elemento es, como vimos, de tiempo y modo, pero también otro tipo de información esencial que contiene es la de número y persona, que permite activar los procesos de concordancia con el sujeto de la oración. Según la teoría de X barra, para la cual todas las categorías, tanto léxicas como funcionales, se ajustan a un esquema sintáctico,
Esta categoría, que es el núcleo de la oración, sería lo que constituye el sintagma tiempo o flexión, que tiene un núcleo con información de tiempo, modo y concordancia, que selecciona como complemento al sintagma verbal, desde el cual se va a proyectar el resto de la oración como lo vimos en la clase anterior. Vamos a ver sintéticamente un par de categorías funcionales más. Empecemos considerando las oraciones 1 a 3 que tenemos acá. Podemos ver que contienen una subordinada cada una de ellas, encabezada por algún tipo de elemento. Y podríamos preguntarnos qué función cumple ese elemento. En principio, podríamos distinguir la oración 1, dijo que querías estudiar con ella, de las otras dos. Dijo si querías estudiar con ella, dijo que querías. Sin duda, en el caso de 1, estaríamos de acuerdo en que lo que ese alguien dijo es una aseveración, una afirmación, que querías estudiar con ella, mientras que en las otras dos lo que dijo es una pregunta. En 2 se trata de una pregunta total, si quería estudiar con ella, mientras que en 3 es una pregunta parcial respecto de qué querías. Es más, si comparamos 1 con 2, podemos ver que las unidades léxicas son idénticas, es decir, no hay cambio a nivel de las unidades léxicas. Lo que genera las distintas interpretaciones es el elemento que encabeza las subordinadas, por lo que podemos deducir que los rasgos que contienen esos elementos encabezadores determinan en gran parte la interpretación de la subordinada, determinan su modalidad. En principio como oraciones subordinadas, pero además como oraciones declarativas o interrogativas. Consideremos ahora oraciones interrogativas como las que tenemos en 4 y en 5. ¿A quién vio Juan en el cine? ¿Cuándo llegó este mensaje? Podemos observar que hay elementos que las encabezan, a quién, cuándo, y podríamos preguntarnos qué posición en la estructura oracional ocupan esos elementos que se desplazaron para formar interrogativas parciales. Y decimos que se desplazaron porque, por ejemplo, ese a quién es el complemento de ver. Es decir, piensen en una oración declarativa, sería Juan vio a alguien en el cine. El cuándo de 5 es el adjunto de llegar. Este mensaje llegó en algún momento. Por supuesto que esta misma pregunta sobre el lugar que ocupan estos elementos la podemos formular en relación con las oraciones 1, 2 y 3 que vimos antes. Estos elementos que estuvimos considerando se denominan complementantes y constituyen una categoría funcional que determina el tipo y la modalidad de la oración, es decir, si se trata de interrogativas, exclamativas o si son subordinadas. Además, determinan la interpretación de la oración subordinada en declarativa o interrogativa, como vimos en los ejemplos que consideramos. Así como también determina si las subordinadas son temporales, causales, condicionales, etc. Esta categoría funcional estaría constituida por un conjunto de rasgos gramaticales contenidos en elementos denominados sintagmas Q, elementos como qué, quién, cuándo, cómo, dónde, sí, etc. En español se usa el término Q porque en la mayoría de los casos estos elementos comienzan con estas formas, ¿no? Como qué, quién, cómo, cuándo.
En inglés, en cambio, se usa tradicionalmente el término WH, ya que muchos de ellos comienzan con esas letras. Pensemos en what, who o where. Una de las preguntas que quedaron pendientes, que formulamos antes, es la posición que ocupan estos elementos en la estructura oracional. Si tenemos en cuenta que la modalidad de la oración la determina el complementante y no los rasgos flexivos de tiempo, entonces se trataría de una posición que es superior, que está por encima a la del sintagma tiempo, al que selecciona y lo toma como complemento. Vamos a ver muy brevemente, para terminar, la última de las categorías funcionales que vamos a considerar en esta clase. Empecemos observando las oraciones que tenemos acá de 1 a 4. Lo que nos muestran los ejemplos 1 y 2 es que el sustantivo abogada, para cumplir la función de sujeto, como sería el caso de 1, o la de objeto directo, como sería el caso de 2, cumplir estas funciones como lo harían sustantivos como María o como el pronombre ella, es imprescindible sin duda que tenga el artículo la delante. El asterisco fuera de los paréntesis en los casos de 1 y 2 respecto del artículo está indicando que ese artículo en esos contextos no es opcional, es decir, que si no aparece, la estructura resulta agramatical. Una oración como abogada declaró ante el juez es agramatical, excepto que esté estilísticamente marcada, por ejemplo, como titular periodístico, ¿cierto? O sea, fuera de ese contexto no podríamos aceptarla como oración. En el caso de 3, en cambio, el artículo la es opcional, puede estar o no. Sin embargo, la interpretación de abogada es diferente en un caso o en otro. Si decimos María es la abogada, estamos refiriendo a un individuo específico en el mundo. En cambio, si decimos María es abogada, nos referimos a una propiedad o algo parecido que tiene una persona. Observemos que en 4 el artículo no puede aparecer, o sea, no es opcional. Si aparece la oración tengo una amiga, la abogada, es agramatical, porque claramente en este contexto abogada solo puede funcionar como un modificador de amiga indicando algún tipo de propiedad. Esto que acabamos de ver tiene que ver con el hecho de que la semántica básica de los sustantivos no tiene propiedades referenciales, como sí las tiene el conjunto constituido por un artículo más un sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo común como libro no refiere a un objeto particular del mundo, sino que designa una clase de objetos. En cambio, el conjunto el libro sí refiere a un objeto determinado, identificable. Esto es motivo de que la distribución del sustantivo dentro de una oración no coincida con la del conjunto formado por artículo más sustantivo, ya que, como vimos, no pueden desempeñar las mismas funciones sintácticas. Teniendo en cuenta datos como los que acabamos de ver, se postula la existencia de la categoría funcional determinante que actúa como núcleo de una proyección. Si partimos de la base de que un núcleo es el que determina el tipo semántico
y la distribución sintáctica del sintagma que proyecta, entonces es posible sostener que el determinante es el núcleo de una proyección sintagma determinante, ya que, como vimos, determina la semántica referencial del sintagma que nuclea y las posiciones y funciones sintácticas que puede cumplir dentro de la oración. La categoría funcional determinante está constituida por los artículos demostrativos, posesivos, numerales, elementos que proyectan un sintagma que no selecciona especificador y que toma como complemento a un sintagma nominal. En síntesis, las unidades que conforman una lengua se pueden organizar en categorías de naturaleza léxica o de naturaleza funcional. Para repasar las principales propiedades que vimos a lo largo de esta clase en relación con cada una de ellas, veamos una breve síntesis expuesta en este cuadro comparativo. Mientras las categorías léxicas son piezas, unidades con contenido conceptual, palabras o morfemas, las funcionales, en cambio, son conjuntos de rasgos con información gramatical que puede manifestarse en algunos casos en palabras como que o en morfemas como la desinencia verbal. Las categorías léxicas, por tener contenido semántico, desarrollan estructura argumental, mientras que las funcionales son elementos relacionales sin estructura argumental. Las unidades léxicas pueden seleccionar o no, depende de la clase, un especificador, un complemento más de uno o ninguno, mientras que las funcionales proyectan un solo complemento obligatoriamente y opcionalmente, según la categoría de que se trate, un especificador. Finalmente, mientras las categorías léxicas son clases abiertas, como los sustantivos, los adjetivos, los verbos que están en permanente cambio y renovación, las funcionales son clases cerradas, son listas finitas de elementos que, si sufren algún cambio, lo hacen en largos periodos de tiempo y sobre unidades aisladas.